Yo estaba en un restaurante, íbamos a comer, o ya habíamos comido, no me acuerdo muy bien, y estábamos mirando todas las imágenes que estaban pasando sobre los diferentes incendios y barricadas que habían, y alguien dijo van a instaurar el toque de queda, y yo no lo creí. A mí me pareció que era un extremismo de parte de las personas que estábamos presentes, qué sé yo, un poco de estrés o de ansiedad, pero la idea de un toque de queda en una democracia para mí era inconcebible. Entonces dije, no, están hablando de más, y al día siguiente el toque de queda fue instaurado. Yo me llamo Gabriel Araya, soy abogado, tengo 35 años. Más que todo fue decepción del gobierno, de un gobierno que se dice y se representa y se muestra a la sociedad como un gobierno democrático. Y después de esto fue rabia porque, a mi entender, y yo creo que los hechos después lo verificaron, la instauración de un toque de queda trae un montón de recuerdos sobre la época de la dictadura, y la instauración de un toque de queda con los militares en la calle es todavía peor. Entonces, a mi entender, poner el toque de queda solo iba a empeorar las cosas. Iba a traer no solo tensión, estrés, angustia, ansiedad, etcétera, iba a traer además más violencia de parte de los militares, porque están hechos, se supone, para ello, pero también de parte de la población, porque la población no iba a aceptar de buenas a primeras una situación como ella. Yo creo que traer a los militares a la calle, sacar a los militares, fue sobre todo desproporcionada en relación a la situación. La situación, a mi entender, yo de lo que pude apreciar, la policía no estaba totalmente sobrepasada, es cierto, hubo grandes manifestaciones en todas partes, pero no estoy seguro si sacar a los militares fue la respuesta apropiada. En todo caso, de lo que sí estoy seguro fue que la cantidad de militares que sacaron, si el interés era controlar la situación, no fue suficiente. Entonces, o fue desproporcionada por excesiva, o fue desproporcionada justamente por no ser suficiente para asegurar la seguridad de la población, y en todo caso lo que trajo fue más problemas, más enfrentamientos y en definitiva más cantidad de heridos y de muertos, porque hasta ese momento, hasta donde yo entiendo, no había muertos en la calle. Claro que hubo una falta de profesionalismo porque, por una parte, su misión, la misión que le fue encargada en esta situación era la de asegurar la seguridad de la población, lo cual no se verificó porque siguieron habiendo incendios, siguieron habiendo enfrentamientos, y por otro lado, de garantizar la seguridad de la población en cuanto a individuo, y eso ya se vio que con la cantidad de ataques que hubo a las personas, con la violación a los derechos del hombre, con el hecho de disparar contra población desarmada, de disparar al interior de recintos privados. Todo eso, a mi parecer, da cuenta de una falta de profesionalismo de parte de los militares, eso sin contar con la existencia de casos donde los propios militares, al parecer, participaron también de estos saqueos y ataques al orden público. Hubo tratos inhumanos y degradantes en contra de la población que estaba arrestada, hubo arrestaciones ilegales, hubo procedimientos de arrestación que también fueron ilegales. Hay que volver un poco hacia atrás para comprender esta explicación. A propósito del problema que se vive en la Araucanía con el pueblo mapuche, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo de este año obligó al Estado chileno a crear un protocolo de acción en caso de manifestación. Y este protocolo existe y está en vigor, y este protocolo exige que se deban dar unas ciertas circunstancias para que la policía pueda realizar ciertas acciones. Por ejemplo, para que la policía pueda lanzar gases lacrimógenos, se tiene que enfrentar a una fuerza violenta y agresiva. Y antes de lanzar gases lacrimógenos tiene que asegurarse, primero tiene que informar 3 veces a través de megáfonos, y enseguida tiene que asegurarse que no haya niños ni ancianos que pueden haberse afectado por la toxicidad de los gases lacrimógenos,
y lo que sucedió fue que la policía empezó a tirar gases lacrimógenos al interior de las casas, al interior de las viviendas, donde no hay ninguna justificación. Esto es con respecto a la policía. Con respecto a los militares, hay escenas, bueno, de partida un militar atropelló una turba que se estaba manifestando de forma pacífica, causando 2 muertes, y hubo otros casos donde militares dispararon contra la población al interior de la residencia donde estaban por estar manifestándose. La Constitución permite que los denominados casos de excepción constitucional, donde, por ejemplo, el estado de emergencia, el estado de sitio o el estado de catástrofe, permiten a la autoridad, al gobierno, restringir ciertas libertades. Pero para que esto pueda ser puesto en práctica, se requiere un cierto procedimiento. Y en este sentido hubo un informe de un grupo de abogados constitucionalistas en el cual, haciendo análisis de los decretos sucesivos que se fueron dando en el tiempo para instaurar el estado de emergencia, el traspaso de función de seguridad y orden público fue otorgado a los militares, pero este traspaso de funciones no implicaba el derecho a imponer el toque de queda, porque una cosa es asegurar el orden público y esto significa, por ejemplo, realizar detenciones a personas que se encuentran, manifestándose de forma violenta, que es lo que hace la policía habitualmente, y otra muy diferente es hacer que toda la población esté haciendo lo que esté haciendo, deba dirigirse a sus hogares y permanecer ahí, porque esta es una forma de restricción a la libertad de circulación, que es un derecho constitucional, impuesta a todas las personas sin ninguna razón detrás más allá del deseo de imponerla. Para que exista una privación a un derecho fundamental debe existir una razón y no puede ser impuesta de manera general. Y en último término, si ha de ser impuesta de manera general, debe ser realizada de la manera en que la ley y la Constitución lo determinan y no a través de un acto administrativo incompleto, porque eso fue lo que fue en realidad. El gobierno le da el orden y seguridad a los militares y los militares instauran el toque de queda sin tener las facultades para ello. Cuando comenzó el toque de queda, yo me acerqué a una organización de la universidad a la cual pertenezco para ofrecer mis servicios como abogado en la colaboración a efectos de garantizar la seguridad de los detenidos que estaban siendo, según uno podía apreciar en los medios de comunicación, violentados en sus derechos humanos. Y para estos efectos, durante el toque de queda, lo que era pertinente era solicitar un salvoconducto. Un salvoconducto es una autorización que da la policía para que uno se pueda desplazar de A a B a efectos de realizar una actividad que ellos consideran como legítima. En este sentido, Carabineros se negaba a otorgar estos permisos a los abogados. Lo permitía, por ejemplo, a un taxista, lo permitía a los comercios que necesitan trasladar sus cosas durante la noche, como las ferias, pero cuando un abogado iba a solicitar este salvoconducto se le era negado, diciendo que en realidad uno no tenía el derecho a desplazarse porque sí. Y en eso, aparte de haber una denegación de justicia y una violación a la regla de debido proceso para las personas que se encontraban detenidas, era un impedimento para realizar la labor profesional, un impedimento para realizar mi trabajo, mi profesión, para llevarla a cabo. Es como si usted fuese doctora o médico y quisiese dirigirse a atender a un paciente y le dijeran que no, porque no. Bueno, a partir de esto, todos los abogados de esta organización fuimos a buscar salvoconducto y en la medida en que era necesario, en la medida que había un detenido que no tenía asistencia, que nosotros sabíamos que había un detenido en una determinada comisaría, un abogado iba hacia allá y dentro de esta organización había gente encargada de coordinar qué abogado iba. En mi caso personal, yo no fue necesario que fuese porque la comisaría que está más cerca de acá, de nuestro barrio, que es un barrio donde al parecer hay muchos abogados, en la comisaría había suficientes abogados para garantizar la seguridad de los detenidos.
Lamentablemente ese no era el caso de muchas de las comunas periféricas donde no hay abogados, no habían abogados que estuviesen interesados en realizar esta función y el Instituto de Derechos Humanos del país no tenía capacidad suficiente para poder cubrir todas estas zonas periféricas de la capital. Justamente dentro de estas comunas que no contaban con la presencia de abogados en las comisarías estaba la comuna de Puente Alto, que se encuentra en el sureste de Santiago, en la periferia, digamos, y nosotros nos dirigimos allí con algunos estudiantes de la facultad a efecto de resguardar la seguridad de los detenidos que se encontraban en el lugar. Cuando llegamos, resultó ser que solo había un detenido que era un menor de edad. Este menor de edad yo exigí como abogado el derecho de entrevistarme en privado con él. Ese derecho me fue otorgado a medias porque me tuve que entrevistar con él en presencia de otros funcionarios policiales. Y este joven, que tiene 17 años, me refirió que él fue arrestado por un auto donde habían civiles y que estos civiles luego fueron asistidos por policías, por carabineros, y lo llevaron desde donde él se encontraba. Él fue arrestado en la vía pública por el hecho de estar caminando. Él fue arrestado a las 11 de la mañana. Y de ahí lo llevaron a la comisaría, acusándolo de portar una bomba incendiaria en su mochila y de haber roto el parabrisas de un auto. Luego yo realicé la entrevista para la cual a nosotros nos prepararon, que era una entrevista donde uno, aparte de preguntarle las circunstancias en las cuales fue detenido, si se respetaron los artículos del Código de Procedimiento Penal que dicen qué es lo que debe hacer el policía al momento de la detención, yo le pregunté si él efectivamente lo había hecho. Él me dijo que no, y luego empezaron a haber manifestaciones al exterior de la comisaría. Y nosotros nos vimos obligados a irnos. Se suponía que iba a llegar un abogado del Instituto de Derechos Humanos, que finalmente no llegó por causa de las manifestaciones que habían al exterior de la comisaría. Y este joven finalmente retomó contacto conmigo porque el abogado de Derechos Humanos, como no llegó, él fue enviado al juzgado de garantía, donde les fue acusado de amenazas contra carabineros. Hay que decir que el delito de amenaza es un delito que lleva una pena muy pequeña asociada, pero es también un delito que no requiere una prueba muy importante, porque es mucho más fácil para un policía decir que alguien lo amenazó que para un policía probar que alguien rompió un vehículo o portaba una bomba incendiaria en su mochila. A propósito de las investigaciones que hoy en día se están llevando a cabo a efecto de probar o no la existencia de violaciones a los derechos del hombre en razón de estas manifestaciones, creo que de las 100 y tantas querellas que se están llevando adelante, yo tengo una cierta desconfianza respecto del aparato persecutor, porque en Chile existe el sistema judicial, se encarga de juzgar, pero no de realizar la investigación penal. La investigación penal la realiza una autonomía constitucional que se supone independiente, que está encargado de llevar a cabo en conjunto con las policías las investigaciones para luego presentarlas al tribunal a efectos de condenar o absolver. En este sentido, yo soy de la idea que el Ministerio Público no da garantías de imparcialidad suficiente, porque en el pasado se ha visto en otras causas de gran connotación pública que el Ministerio Público se ha negado, a través de diferentes posibilidades que da la ley, de llevar adelante las investigaciones. Me estoy refiriendo notablemente a las investigaciones que se dieron por causa de la corrupción en el financiamiento de la política, de los diferentes partidos políticos, donde finalmente el Ministerio Público comenzó a sobreseer, a extinguir las causas sin llegar a acusar formalmente a todos los que estaban involucrados. Por otra parte, si uno mira lo que está pasando hoy en día en los medios, uno puede observar que el Ministerio Público está sobre todo interesado en perseguir penalmente los hechos de saqueo, las manifestaciones y los incendios que se dieron ahora en esta circunstancia, pero respecto de la violación a los derechos humanos siempre se utiliza un lenguaje mucho más pasivo, un discurso mucho más temperado en el sentido de vamos a realizar las investigaciones conducentes a, etcétera, etcétera, lo que no, a mi juicio, no da cuenta de una verdadera intención de llevar a cabo realmente esa labor que les corresponde constitucionalmente.
Sobre la crisis en Chile, denunció múltiples violaciones por parte de carabineros, detallan ejemplos de uso excesivo de la fuerza, tortura y violación. Además, citan las 26 muertes que investiga el Ministerio Público. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU es Michelle Bachelet, expresidenta de Chile durante 2 mandatos. El informe de su oficina sugiere reformas al gobierno de Piñera, al que le pidieron asegurar que las fuerzas de seguridad garanticen la rendición de cuentas y que reconozcan estas violaciones. Yo tengo grandes dudas de que esas investigaciones van a llegar a un punto, o en el fondo que al menos la mayor parte de los hechos que se investigan, que no son pocos, vayan a ser resueltos. Entre las personas que quieren cambiar la Constitución, yo creo que hay que distinguir aquellas que la quieren cambiar porque la Constitución carece de legitimidad en frente de la población, porque fue hecha en dictadura y porque fue hecha por un conjunto de constitucionalistas, fue hecha a puerta cerrada esta Constitución, entonces carece de legitimidad democrática por estos dos hechos. Y existe también otra parte de la población que comprende que muchos de los cambios que hoy en día se requieren en relación a la educación, a la salud, a la jubilación, etcétera, recursos naturales, matrimonio igualitario, etcétera, 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 topan siempre con el escollo que la Constitución impide realizar estas modificaciones. El orden básico que ordena a una sociedad está dado por su Constitución. Y en ese sentido, cada vez que la población ha exigido modificaciones al statu quo, la palabra final es aquella que dice no se puede porque la Constitución lo impide. Y yo creo que para esta parte de la población es importante cambiar la Constitución, más allá de la falta de legitimidad que pueda tener, por el hecho que se requiere para realizar los cambios que Chile está demandando hoy día. La Constitución fue hecha de manera tal que la modificación sea muy difícil, y el sistema de elección está hecho para tener mitades, una mitad de derecha, una mitad de izquierda. De manera que lograr estos 2/3 para modificar la Constitución en el sistema parlamentario, a través de las reglas establecidas en la propia Constitución, se vuelve una tarea muy difícil. Yo creo, sin embargo, que es posible llegar a un cambio constitucional dentro de la regla de la Constitución, si la clase política se da cuenta que su existencia depende de este cambio. Si no es el caso, y los políticos siguen creyendo que Chile va a seguir votando por ellos pese a lo que hagan, yo creo que la Constitución es también posible cambiar fuera del orden constitucional. Y no estoy hablando de una revolución, estoy hablando de empujar un cambio en los políticos que están hoy en día en el Parlamento a efecto de lograr una mayoría parlamentaria para cambiar la Constitución. Yo creo que se requiere un acuerdo mínimo sobre el cual sentarse a conversar a efectos de, en el largo plazo, modificar la Constitución en este aspecto al menos mínimo. Lo que se quiere en la base, las reglas básicas para llegar a un orden diferente, a un orden más justo. Quizás no llamarlo más igualitario, quizás no sea la palabra adecuada, pero al menos más justo, donde las personas puedan desarrollarse de mejor manera. Y eso exige, yo creo, un trabajo de educación y de organización permanente. Dentro de todas estas circunstancias que se han dado, actuar de manera individual no resulta posible porque, por ejemplo, en mi rol de abogado, yo no puedo dirigirme a todas las comisarías y tratar de asegurar la seguridad de todos los detenidos que se encuentran en todas las comisarías de Santiago. La única manera es organizándose con otros abogados a través de asociaciones. Y en este caso, la asociación a la cual pertenezco, una asociación que nació durante las manifestaciones a efecto de organizarnos para ir en diferentes turnos e ir acompañados, para garantizar también nuestra propia seguridad, a las comisarías. Luego, en el transcurso de los días, también nos dimos cuenta que las necesidades, al menos de nuestro barrio, se extendían más allá de asegurar la seguridad, valga la redundancia, de nuestros vecinos, se extendía también a tomar acciones preventivas,
por ejemplo, la evaluación sobre la factibilidad de presentar un recurso de protección a efectos de evitar que la policía siga tirando gases lacrimógenos todos los días en la misma esquina a la misma hora. Y enseguida nos dimos cuenta que hacia el largo plazo, si la manera de encauzar esta manifestación era un cambio constitucional, se requería entonces una labor de educación cívica hacia la población, en este caso la población en nuestro territorio, el lugar donde habitamos solamente, a efectos de encauzar la discusión en el nivel constitucional, para tratar de llevar la discusión hacia algo que sea factible. Lo que yo creo es que cada persona tiene que reaccionar de acuerdo a sus capacidades a efectos de intentar llegar a un bien común mayor. Es importante y yo creo que es un deber, pero no solo mío como abogado, yo creo que es un deber que corresponde a todas las personas e incluso a aquellos que no son necesariamente profesionales, pero que sin embargo realizan un rol importante dentro de la sociedad. Yo creo que todos estamos llamados a colaborar para la realización de un bien común.